Muy bien. Como les decía, entonces vamos a comenzar hoy con lo que nos quedó de la clase pasada, sensores de carga acoplada y sensores de silicio y de selenio, paneles planos, que son los que ustedes van a estar más familiarizados, tanto con los CR como con los paneles planos. ¿Ah? Bien, el CCD es básicamente un chip, ¿tá? Un chip integrado. ¿Tá? Se utilizó y se utiliza y se sigue utilizando en todo lo que es tecnología digital de óptica, aquello que sea cámaras, desde los celulares hasta cámaras de las profesionales, escáneres, fotocopiadoras, todo eso utilizan estos tipos de chip, son básicamente conversores de carga acoplada. Surgieron como muchas de estas tecnologías en la década de los 70, 60, 70, primero como aplicaciones militares, como para aplicaciones militares, y después se llevó a lo que es a lo civil. ¿Tá? Los primeros dispositivos CD fueron inventados por Boyle y Smith en el 69 en los laboratorios Bell, ¿tá? Que con esto se llevaron el premio Nobel de Física en el 2009 gracias a este invento. Es un circuito integrado de células fotosensibles de sustrato de silicio de tipo P y electrodos transparentes cargados positivamente. Básicamente se parecen mucho a lo que son las células fotovoltaicas y esas cuestiones. También tienen ciertas similitudes. ¿Ah? Como lo dice ahí, se llaman dispositivos de carga acopladas o CCD por sus siglas en inglés. Es un circuito integrado que contiene un número determinado de lo que son condensadores, enlazados o acoplados entre sí, bajo el control de un circuito o una circuitería interna, que es lo que se utiliza para el desvío de toda la señal y para el anexo de las señales analógicas individuales entre sí para tener toda una línea analógica que luego ese análisis se convierte en señal electrónica, ¿verdad? Cada condensador que se carga se puede transferir a uno o a varios condensadores que estén en ese circuito impreso. La alternativa digital de estos SSD son lo que se llaman también los CMOS, por sus siglas en inglés, que se utilizan mucho en cámaras digitales también. Pero nosotros vamos a centrarnos en lo que son los SSD, que hay mucha aplicación médica con estos chips integrados, en los cuales se utiliza generalmente acoplados a centelladores de yoduro de cesio, como vemos acá, en una especie de mosaico, de varios chips conectados con centelladores de yoduro de cesio mediante fibra óptica. Estos sintetizadores simplemente lo que van a recibir la carga fotónica X, en el caso de los equipos de radiología, y lo van a convertir en señal lumínica que luego se transfiere por medio de fibra óptica a los conversores de carga acoplada. Estos conversores de carga acoplada tienen una matriz cuadricular que se asemeja a lo que serían los píxeles en la imagen, o correspondería con los píxeles de cada imagen. Si nosotros aumentamos esa matriz cuadriculada de matriz, vamos a tener su unidad básica, que es más o menos como está acá en el esquema que lo pueden encontrar en el Dillinger, y nos muestra muy bien, como decíamos al inicio, es básicamente un electrodo positivo de un lado y un sustrato semiconductor de silicio dopado positivamente del otro lado, con un aislante entre medio de dióxido de silicio. Lo que va a generarse aquí, en esta unidad, es un movimiento de cargas, un efecto fotoeléctrico con un movimiento determinado de cargas que es proporcional, siempre es proporcional a la carga fotónica que llega a esta unidad.
¿Ah? Entonces, como decíamos, los detectores SSD, al igual que las células fotovoltaicas, se basan prácticamente en lo que es el fenómeno fotoeléctrico para la conversión espontánea de luz recibida en corriente eléctrica que ocurre básicamente en algunos materiales. La sensibilidad de estos detectores depende de su eficiencia cuántica. La cantidad de fotones que pueden incidir sobre cada detector para producir una determinada corriente eléctrica. El número de electrones producidos siempre va a ser proporcional a la cantidad de luz recibida. En el caso de que, como lo habíamos dicho, generalmente estaban asociados a centelladores de hidruro de cesio por medio de fibra óptica. Aquí en el esquema nos muestra muy bien cómo es que se sucede todo. Ese todo habla de lo que es el principio optoeléctrica o principio de funcionamiento de una célula SSD, donde vemos que con cada fotón luminoso que llega a esa unidad, va a generar un efecto fotoeléctrico con liberación de electrones y generación de una especie de, que se llama, o se denomina, agujeros positivos proporcionales a la energía de los fotones incidentes, o sea, la cantidad de fotones incidentes. Y más o menos se expresaría en esquemas como lo vemos acá, con zonas de depresión o pozos en el interior de la célula con acumulación de electrones hacia el polo positivo, donde tenemos el electrodo metálico transparente positivo del otro lado de la barrera esta de dióxido de silicio aislante que teníamos. Eso es básicamente cómo que funciona. Así que tenemos fotones X que inciden, iodo de cesio, luz que incide sobre cada unidad, y cada unidad va a generar un movimiento de cargas dentro de esa unidad que es proporcional a la cantidad de energía que recibe. Se le llama justamente sustrato silicio dopado o del tipo P, o silicona del tipo P, porque justamente son sustratos que están cargados positivamente por gusto, para que justamente haya estos movimientos de carga positiva hacia el polo opuesto del electrodo metálico. Cada unidad de toda esta matriz, como la habíamos visto acá, está interconectada por un circuito electrónico que va a intercambiar las cargas, es decir, van a intercambiar lo que es la carga que se generó en esta unidad hacia la célula subsiguiente y así sucesivamente para la transferencia de la señal analógica para convertirla de nuevo en una señal electrónica y básicamente la imagen. El cómo lo hace y de una de dos maneras, y lo tenemos aquí en este esquema, ahora lo vamos a ver. No sé si me quedaba algo por hablar de esto. Básicamente, a ver, en este esquema, básicamente lo que hay es con este movimiento de cargas, si nos vamos más en profundidad, lo que se va a producir es una corriente eléctrica proporcional en la unidad. Esa corriente eléctrica proporcional lo que va a hacer es cargar un determinado capacitor que tiene cada unidad, que tiene asignada cada unidad, y luego, por medio de gatillos o por medio de transitores, lo que se va a pasar es esa carga a otra unidad adyacente, y así sucesivamente se van pasando las cargas de una unidad a otra, de un píxel a otra, correspondiente de un píxel a otra, para luego generar toda una señal analógica que es analizada y convertida en señal digital. ¿Cuáles son las dos maneras básicas que se transfieren las señales de estos capacitores y las cargas de estos capacitores de una unidad a otra, o estas señales cómo se transfieren de una unidad a otra? Y tenemos dos métodos o dos modos de transferencia, que una se llama en trama llena y otra entre líneas.
funciona simplemente en base a lo que nosotros queremos obtener. Si nosotros tenemos equipos con imágenes dinámicas, nosotros necesitamos imágenes, mucha cantidad de imágenes por segundo, y necesitamos hacer una economía en la transferencia de las cargas y la transferencia de información para que la información la obtengamos más rápidamente. Entonces lo que se hace es básicamente una lectura, como dice, entre líneas, donde solamente se selecciona la carga de algunas determinadas entre líneas, como vemos acá, esta sí, esta no, esta sí, esta no, y luego se transfiere a la unidad en la cual no vamos a utilizar la información, y en esta es la columna que se va a transformar en todo como quien dice, la tira de señal analógica que luego se convierte en digital, con cada una de sus amplitudes, que cada amplitud obviamente es la carga final que tiene cada unidad. El modo o el tipo de transferencia entre de trama llena es básicamente leer todas las columnas y transferir todas las cargas de todos los capacitores de todas las unidades. Tenemos una lectura más lenta, pero obviamente la resolución que obtenemos en la imagen que se obtiene con esta es mucho mejor. Lectura más lenta, pero una resolución mucho mejor. La imagen por sí sola es mejor. Pero obviamente sirve para cuando obtenemos imágenes de tipo estáticas, para sacar placas. Ahora, cuando necesitamos imágenes de tipo dinámicas, en un arco en cero o demás, necesitamos este tipo de lectura, entre líneas, donde la información es menor, la resolución es menor, pero la lectura es mucho más rápida. ¿Van entendiendo todo hasta ahora? Por ahora sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Y bueno, Es más mucha, allá de... Sí, dígame. que es abundante info, obviamente, ¿no? Va a tener que después repasar y releerlo, no es que te queda todo de una. Yo les dije en el primer semestre que es un poco más... Y todavía que no llegamos. Esto es chicken, chicos. Esto es Ah, charaná. Al lado hablando, de tomografía y resonancia cuando lleguemos a eso. vamos a tener algún, digamos, antes del primer parcial, algún como una pruebita o práctica para ver cómo es más o menos las preguntas por dónde vienen, porque me da un poquito de miedo. Y esto es el nivel junior, el día del parcial me meto un tiro. Sí, no, esto es el nivel junior. No les voy a negar. Después hay cosas un poquito más complejas. Cuando lleguemos a resonancia se van a querer... yo por experiencia, yo lo di a esto hace mucho tiempo, y cuando yo lo di, no era todo en el aire, que había que imaginárselo, resonancia era muy por arriba, tomografía muy por arriba, y las cosas complejas todavía tenías que, más o menos, era leer de todo lo que era libro. Después me fui especializando, buscando, yendo a ingeniería y demás, y después fue cuando armé todo lo que les doy a ustedes para que les quede un poco más masticable y entendible, porque si no sería muy complicado. Chicos, seguimos. Y este esquema nada más se los puse para recordar que más o menos es todo, después que obtenemos esa señal con el sensor de CCD, tenemos un conversor análogo digital que va transformando esa señal en algo legible para los sistemas computacionales, y es la imagen que obtenemos en el monitor. Así sea con un amplificador de brillo, por ejemplo, si tuviéramos un intensificador de imagen en un arco en C o en un equipo telecomandado, como ya lo vimos, no solamente los equipos más viejos, ¿se acuerdan que yo les dije? Se ponían directamente una cámara, sino directamente todo el fósforo de salida asociado a un CCD, como vemos acá. Después tenemos la señal, conversor análogo digital y la computadora. Había muy pocos equipos que se utilizaron para imágenes estáticas para tipo CCD, porque estamos hablando de que era medio complejo la cuestión de la durabilidad de estos tipos de chip para radiologías convencionales y eso. Después se vieron que
había mucho mejor, era más conveniente para usarlos para imágenes dinámicas que para imágenes estáticas. Hubieron muchos mejores resultados en otros tipos de receptores. Pero bueno, creo que en el mercado uruguayo hay algunos equipos con receptores de tipo CCD. Hay algunos muy, muy, muy viejos que siguen teniendo cámaras. Yo, por ejemplo, trabajo en el Hospital de Las Piedras y yo tengo un CineGraph con un intensificador de imagen donde en la punta, en el extremo del fósforo de salida, tengo una cámara. Es una cámara de video blanco y negro que filma el fósforo de salida y me da la imagen en el monitor. Pero está. Sigamos. Bueno, vamos a lo que son los conversores planos, o los sensores planos, o los paneles planos. Hay muchas denominaciones, pero básicamente se llaman así, paneles planos o flat panels. Desarrollados en la década del 90, básicamente se constituyen por una capa única de detección y una matriz TFT, que eso es similar en lo de silicio y de selenio, muy parecidos entre sí. Y siempre lo que va a cambiar es la capa de detección. Aquí tenemos un esquema, porque vamos a empezar primero con lo que es básicamente común entre los dos y lo que es diferente entre los dos. Tenemos, básicamente es una matriz electrónica. El receptor es toda una matriz electrónica. Es un cuadriculado electrónico y cada unidad básica, en el caso de los paneles planos, consta de un capacitor y un transitor. Y un tercer elemento que es un electrodo de colección de carga o un fotodiodo, según cuál sea la capa de detección. El colector de carga se utiliza para lo que son los paneles planos de selenio, y los fotodiodos para los que son de silicio. Básicamente, cada unidad tiene un tamaño de entre 75 a 200 micrones, básicamente, y un TFT en su gran mayoría está conformado, una matriz entera, por unas 6 a 9 millones de unidades elementales de detección. Está asociado a una circuitería, que es básicamente uno de lectura y otro de direccionamiento. Los circuitos de lectura, más un multiplicador, un multiplexor que se le llama, son lo que hace la extracción y la lectura de cada carga de los capacitores. Y el circuito de direccionamiento, de toda esa circuitería que maneja toda esta matriz, básicamente lo que hace es manejar los transitores, y abren o cierran los transitores cediendo o no las cargas de los capacitores de cada unidad. No sé si ustedes saben lo que es un transistor. Un transistor es un dispositivo eléctrico semiconductor utilizado para la entrega de señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de lo que es transfer resistor, o resistor de transferencia. Un transistor es básicamente una llave de paso. Así que básicamente abre o cierra en base a una señal que la conmuta. Básicamente lo que va a hacer es permitir que estos capacitores verdes entreguen su carga. La carga que tienen estos capacitores es proporcional a la carga fotónica o a la señal que le llega a ese electrodo colector de carga o a ese fotodiodo, dependiendo de lo que sea. Entonces, el circuito de direccionamiento abre y cierra esos capacitores cuando el circuito de lectura y el multiplexor le ordena. Y una vez que se abren esas llaves, toda la lectura pasa por el multiplexor, por el circuito de lectura y el multiplexor, para luego pasarlo al conversor analógico.
Básicamente, el circuito de direccionamiento abre y cierra todos estos capacitores, pasa la señal al multiplexor, y acá es donde se genera la lectura continua de la señal analógica. Acuérdense que siempre tiene que ser al inicio, antes del muestreo y todo eso, tiene que ser una lectura continua de toda la señal. ¿Ah? No puede ya estar fragmentada, simplemente hay que hacer una lectura continua de toda la señal captada y luego fragmentarla para hacer, ¿se acuerdan?, el muestreo y la cuantificación en lo que es la digitalización. ¿Ah? Un condensador, como definición, acá yo se los dejé, también conocido como capacitor, ¿ah? Es lo que le puse acá como verde. Es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica capaz de almacenar energía. Básicamente, un capacitor almacena energía o corriente. ¿Van entendiendo todo hasta ahora? Todo eso que le dije recién de cómo era la lectura hasta aquí, así se lo resumí y no lo aburro de nuevo leyendo todo esto, pero si lo quieren tener, aquí ya lo tienen cómo es que lo hace. Y también les dejo las etapas de lectura en la matriz de TFT para que la tengan en cuenta. Pero todo esto que acá está escrito yo ya se lo resumí, ya se lo dije. Así pasamos a lo siguiente. Aquí ahora vamos a cada una de las matrices de lectura. ¿Y cómo están compuestas? Si se acuerdan los colores, yo les dije que teníamos un transistor y un capacitor y una de dos cosas en naranja. O un electrodo, colector de carga o un fotodiodo, dependiendo de lo que tenemos de matriz de lectura. En el caso de estos que son los paneles planos de silicio amorfo, lo que tenemos es un fotodiodo de silicio amorfo. Por encima de este fotodiodo, es decir, el fotodiodo va a ser el nexo entre el capacitor y el transistor, va a ser el nexo entre la capa de lectura. La capa de lectura en este caso es un centellador de iodo de cesio. Todos los centelladores lo que van a hacer es transformar los fotones X en luz, con la particularidad de que este centellador tiene una disposición en aguja, como lo vemos acá en una imagen de un microscopio electrónico de barrido. Esta disposición en aguja permite que la conversión de luz, luego de que incide un fotón X, no se disperse y sea bastante puntual y delimitada. Lo que va a hacer es mantener o evitar, vamos a decirlo así, la dispersión de la luz una vez que incide el fotón X. Y esto lo que hace es que tener una incidencia más puntual sobre el fotodiodo de silicio amorfo. Y luego obviamente tenemos lo que es el transistor y el capacitor, que en base a esa carga de luz que le llegó al fotodiodo, lo que va a hacer es cargar ese capacitor con una carga proporcional, y el transistor va a determinar cuándo liberar o no liberar esa carga. En el caso de los paneles planos de selenio, o directo, yo les puse ya acá, uno es indirecto y otro es directo. ¿Pero a qué me refiero? Me refiero, en este caso, a los pasos que requiere para la obtención de la imagen. Aquí nosotros tenemos simplemente la capa de detección, un único paso. En el caso del silicio, nosotros primero los fotones X los convertimos en luz y luego con el fotodiodo en electrones y carga eléctrica. Aquí directamente, en el de selenio, nosotros tenemos un movimiento de cargas que nos generan una corriente eléctrica que ya eso va a ser suficiente para cargar el capacitor en forma proporcional a cuánto movimiento o cuánta corriente eléctrica se generó por nuestro movimiento de carga. En el caso del panel plano de selenio, lo que tenemos la capa de detección es un componente, como vemos acá, que está compuesto por un electrodo positivo en la parte superior, en su cara hacia el paciente, vamos a decirlo así,
una capa aislante muy similar a lo que es el CCD, pero con la diferencia de que el semiconductor que se utiliza es un semiconductor de selenio amorfo. ¿Tá? No hay dopaje positivamente, no hay dopaje de iones positivos, acá simplemente hay selenio amorfo con movimientos de carga, nada más. Y en conjunción con un nexo de un electrodo colector cargado negativamente que hace que tenga un polo positivo y un polo negativo. ¿Tá? Movimiento de carga, cada carga se van a hacer polos opuestos y siempre se mantiene gracias a una diferencia potencial de 5 a 6 kilovolt que se genera en esta capa de detección. ¿Tá? Entonces, los pasos son mucho más simples y mucho más directos. Aquí tenemos fotón X y señal eléctrica. Acá tenemos fotón X, luz y luego señal eléctrica. ¿Tá? A eso se refiere con la detección directa o detección indirecta. ¿Tá? Y luego después es lo mismo, capacitor, transistor, circuito de direccionamiento, circuito de lectura con la extracción de las cargas y luego el conversor analógico digital. Decime. ¿Puede explicar de vuelta eso lo que dijo de la diferencia entre directo e indirecto? Pero más despacito si lo anoto. Es simple. Miren el esquema. Aquí tenemos un silicio en el cual tiene que primero convertir los fotones X en luz y luego estos fotones X inciden en el fotodiodo para convertirse en señal eléctrica. ¿Ah? Hay un paso más entre medio. Hay una conversión a luz primero. En el caso del selenio, no tiene que hacer eso. Simplemente los fotones X van a generar un cambio en el selenio amorfo que produce una corriente eléctrica que ya es captada por el capacitor, ¿tá? Que ya es transformada el capacitor en carga. ¿Tá? No hay paso previo. Entonces, la detección se le dice que es directa porque no tiene mayor cantidad de pasos. Se refiere a la, como dijimos cuando hablamos de la clasificación, cuando hablamos de detección hablábamos de cuántos pasos requería, ¿tá? El sistema de detección para generar una señal eléctrica. En el caso del silicio necesito un paso más y por eso es indirecto. ¿Entendimos ahora? Sí, quedó más claro, gracias. Muy bien. Entonces, se podría pensar que entonces la biología digital debería tener una mejor resolución espacial que la mamografía convencional, por ejemplo, como consecuencia de la situación de cómo se muestra esto acá. ¿Ah? Donde tenemos los diferentes tipos de receptor, película pantalla, una radioluminiscente con memoria, un CR, un silicio amorfo, una matriz de CCD o un selenio amorfo. Lo que tenemos acá es las funciones de dispersión de cada uno de ellos, ¿tá? Para mamografías de todas estas, ¿tá? Y vemos que la función de dispersión obviamente siempre es mayor en los sistemas película-pantalla y va disminuyendo conforme pasamos primero a los CR, luego a los de silicio amorfo, los conversores de carga acoplada y los de selenio amorfo, es decir, los de detección directa, tenemos una función de dispersión casi nula. ¿Tá? Entonces decimos que el mejor, podemos decirle como quien dice que el que podemos obtener imágenes de mejor resolución si comparamos todos los receptores con estos esquemas de función de dispersión podemos sacar la conclusión que son los de selenio amorfo. ¿Ah? Y bueno, entonces, ya resumiendo y yéndonos al final. La ventaja de los paneles planos, producen una imagen inmediata. ¿Tá? Eso es obvio, es inherente. Ahorra productos, no utiliza, obviamente la no utilización de películas siempre, eso en la radiología digital.
como ventaja general de todos. Reducción de dosis los pacientes. Acuérdense que los paneles planos, nosotros podemos realizar iguales radiografías con mucho menores dosis aún. ¿Tá? Resolución espacial sigue siendo algo que queda en el debe. Igualmente la tecnología sigue avanzando y cada vez obtenemos imágenes de mejor resolución. No solamente por la ayuda de que las matrices son más miniaturizadas, porque estamos hablando ¿de qué se basa mucho la resolución? De, obviamente, el tamaño de mi píxel. O de cuántos píxeles yo puedo colocar en mi matriz. Eso es obvio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que limita ese tamaño del píxel? Y lo que lo limita es básicamente la electrónica. Cuanto más pequeña yo puedo hacer cada una de esas unidades, mejor resolución puedo obtener en mi imagen final. ¿Tá? Y esa es la limitante. Limitación de la resolución en base a lo que le acabo de decir. Posible degradación del panel. Tanto el silicio como el selenio se degradan. Esos son productos que se degradan con el tiempo, algunos en mayor tiempo, otros en menos tiempo, pero terminan degradándose al fin. Pueden dar artefactos en algunas ocasiones producto de su propia electrónica, pero acá siempre los avances están basados en eso, en generar imágenes de mejor calidad, obtenerlas de manera más rápida y con el menor artefacto posible, utilizando las menos dosis posibles. ¿Ah? Y obviamente una de las grandes limitantes para cualquier servicio que o cualquier hospital, institución, lo que sea, que se le venga a la cabeza para colocar un sistema digital directo, es su costo. Estamos hablando que estos equipos son muy costosos. Algunas marcas ofrecen ya los equipos, los receptores asociados a equipos propiamente dicho, donde hay que colocar todo el equipo nuevo. Y hay algunas variantes alfa, tienen algunas posibilidades de colocar en algunos equipos ya que se utilizan en los servicios paneles planos adaptados, ¿tá? a los sistemas de digitalización que ya estaban ahí, pero que tienen que ser de la misma marca, obviamente. ¿Tá? Si ya había antes un CR alfa, se puede asociar a ese digitalizador alfa un panel plano para que obtenga también imagen de ese panel plano alfa. ¿Ah? Otra de las cosas es que, por ejemplo, nosotros con un CR, nosotros usamos una pantalla reluminiscente como memoria, nosotros podíamos usar esa misma pantalla para hacer una placa en cama y otra placa de tórax en pie. Estamos hablando que en estos casos los receptores digitales tienen que estar o en el de pie o en el de camilla, en el buque de camilla o buque de pared, o en ambos dos. Y si todavía tenemos un buque de pared, un buque de camilla, un buque de mesa, estamos complicados porque es más costoso aún. Entonces, es toda una cuestión económica, obviamente. Si tenemos plata y lo podemos hacer, está bárbaro. Y todo depende también de cuánto flujo también tenemos. ¿Cuántos pacientes podemos hacer? Obviamente, si miramos el cuadro o el esquema inicial que teníamos en la clase y vemos los pasos que nosotros teníamos al inicio solamente con un sistema película con pantalla, con CR y con paneles planos, en el caso de los paneles planos sacamos muchos pasos y la obtención es mucho más directa y más rápida y más eficiente. Y la capacidad de repetición, obviamente, se reduce aún más. La capacidad de repetir, es decir, la posibilidad que tengamos que repetir por algún fallo o por algo, a no ser que nosotros realmente hayamos hecho mal la placa, por los otros motivos no hay. Donde buscamos la vuelta y no hay. ¿Ah? Y da imágenes de lo que ya les había mostrado. Esto es un ejemplo de panel plano directo. Esto está en el CASMU 2. Su pedestal robótico aéreo se mueve solo, una maravilla. Su buque de pared también que se mueve en forma aérea,
porque acuérdense que ahí lo que podemos hacer en estos equipos son radiografías, por ejemplo, de espinografías y goniometrías, donde estos equipos tienen la capacidad de solamente colocarle o decirle al equipo cuál es el límite superior del paciente y el límite inferior del paciente, es decir bueno, indicarle al equipo cuál es el límite superior de la radiografía y cuál es el límite inferior. Nosotros solamente con eso nos vamos hacia adentro en la consola y él automáticamente se va a mover la goniometría o la espinografía de arriba hacia abajo y sacar las radiografías necesarias como para hacerte una radiografía de columna completa, una panorámica, un espino o un agonio, sin necesidad de nosotros estar moviendo. El equipo propiamente hecho se mueve de arriba hacia abajo, esto se mueve solo y se hacen lo que se llaman ahí, lo que le llamamos ahí en el CAS módulos pegados. Y aquí tenemos el panel plano, este es inalámbrico, tiene esa posibilidad de que, por ejemplo, en la sala, si queremos, este mismo lo podemos usar en mesa y en el de pie, en el de pared. En ese caso, ahí ahorraríamos un poco, no necesitamos dos. Y aquí está la consola, donde es como la consola de un tomógrafo, tiene uno con la lista, la board list, y el otro monitor para, obviamente, todo lo que es la visión de la imagen y el postprocesador. ¿Ah? Chicos, ¿dudas? ¿Dudas? ¡Qué silencio! Ah, nadie dice nada, ¿eh? No, como le decía, después estaría bueno si se puede hacer aunque sea un mini simulacro, como para ir viendo de todo lo que vamos dando, qué cosas son, no sé si me explico, porque voy sacando, registrando los nombres, el tipo de cosas, cómo registra el dato, pero si tenemos un pequeño simulacro como para ir guiando, no, está ok, esto es lo más importante, a esto que tengo que dar más hincapié, ¿se podrá? Ah, pero eso es facilísimo. Lo importante es todo lo que vimos en clase. ¡Ah, qué vivo! Claro, es amplio, el espectro es amplio. Por eso todo lo que ustedes escuchen, y por eso está bueno haber grabado todas estas clases, todo lo que si yo algo pasé de largo, eso no le da importancia, pero si hay algo que yo hablo, digo y hago hincapié, eso es importante. A veces me pregunto hasta, obviamente, de las matrices de TPT, cómo están compuestas, las diferencias potenciales, cómo son, no sé, a qué está asociado un electrodo u otro electrodo, un fotodiodo. Digo, tienen que tener muy en cuenta hasta los esquemas, por algo los pongo los dibujitos y trato de que esté toda la información ahí, porque a veces pregunto hasta de esas imágenes. Me está entrando un sudor frío, ¿eh? Nada, tranqui. Lo bueno es que le puedo decir que lo que se pregunta está en las diapositivas, y no en otro lado. Por eso son tan cargadas con bastante información. Porque me he dado cuenta que la única manera es que no haya ambigüedades en las diapositivas. Desde que empecé a cargar las diapositivas de toda la información que vale la pena saber, no hubiera más ambigüedades porque las opciones eran directas. Preguntas directas sobre determinadas cosas. Chicos, ¿dudas?